En nuestra serie de Efesios, mis hermanos, que estamos teniendo, estamos viendo este aspecto que nosotros muchas veces no tomamos mucho en cuenta, es la guerra espiritual o la lucha que cada creyente tenemos como cristiano. Y semanas atrás, ya por 2 semanas, hemos visto varios aspectos que la palabra de Dios nos habla aquí en Efesios capítulo 6, donde nos mandaba en el versículo 1 a que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Es el número 9 o 10, dice el pastor, perdón. Número 10, ¿se escucha? Ok. Yo creo que se escucha bien, ellos me están escuchando. Pues sí, donde nos habla que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor con toda nuestra fuerza, y eso es producto de la comunión, de la relación que tenemos con el Dios. Pero también nos hablaba de que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios, debemos de tomar toda la armadura que Dios ha provisto. Pero ¿por qué debemos tomar la armadura de Dios? Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra, pero ojo, esta lucha que tenemos, esta guerra que tenemos, mis hermanos, no es contra otra persona. Es una lucha espiritual. Dice que es contra las potestades en los cielos, es contra el sistema demoníaco de Satanás con el cual nosotros estamos en esta guerra espiritual, contra el pecado. Pero Dios no nos dejó desarmados, Dios nos dejó herramientas, y toda la armadura de Dios son las herramientas que Dios nos ha dado. Por eso nos dice que nos vistamos para que estemos firmes, para que estemos sin movernos. Es la idea a la cual la palabra de Dios nos llama. Pero yo creo que veamos hoy en un poquito más detallada, vamos a ver cada pieza de la armadura de Dios. Yo semanas atrás estuve hablando de la armadura de Dios, ahora vamos a ver las piezas, porque Dios nos dice, pónganse la armadura de Dios. Pero ¿cuál es la armadura? Recuérdense que la armadura es una analogía que el Señor toma para explicarnos de cómo nosotros debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 6, y uno va a enfocar en el versículo 14 y 15, pero vamos a leer desde el versículo 10 para que vayamos viendo lo que ya hemos estudiado semanas atrás. Versículo 10, vamos a comenzar. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, ¿qué hacemos, Señor? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Versículo 14, que estamos hasta ahora. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí están las piezas de la armadura que la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos de tomar, de que debemos de ponernos. Y quiero que veamos, mis hermanos, en esta armadura, vamos a ver por lo menos 3 piezas de esa armadura, vamos a ver el día de hoy. Pero si usted se fija, cuando usted lee desde el versículo 11 hasta el versículo 14, hay una palabra que se repite muchas veces, y es la palabra estar firmes. Es la palabra resistir. Se repite varias veces. Pablo aquí hace un llamado. Pablo no es un llamado a nosotros, mis hermanos, a los cristianos que estamos en una batalla espiritual, que estamos en una batalla contra el reino de las tinieblas. Pablo no es un llamado a que debemos de estar firmes. Debemos de resistir, pero no con la armadura quitada, sino con la armadura de Dios puesta. Resistir. Resistir. Así que vamos a ver la primera pieza de esta armadura. La primera pieza de esta armadura es el cinturón. El cinturón con el cual se representa aquí la verdad.
La verdad es representada con el cinturón, esa pieza de armadura. Y vamos a explicar más o menos qué era eso. Ven cómo dice el versículo 14, vamos a leerlo otra vez. Por lo menos la parte A del versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñida o amarrada, atada, como según su país, como tú entiendas que debe ser. Pero, ¿cómo se? Fájese, dicen los mexicanos. Hay que fajarse la cintura con la verdad. Con la verdad. Miren, esta palabra que se usa aquí, bueno, normalmente los soldados romanos, en el tiempo de Jesús, los soldados romanos se vestían con una túnica larga que no se pegaba al cuerpo, era una túnica que no se adhería a su cuerpo. Y como los combates normalmente eran combates de cuerpo a cuerpo, y una túnica suelta, una túnica sin amarrar, una túnica sin fajar, era un problema, era un peligro para el soldado, porque eso lo podía llevar a que el soldado perdiera el control sobre su propio cuerpo y también que sea un obstáculo para él luchar y podía perder la batalla. Es por esto que el cinto que usaba el soldado era importante porque le ceñía la túnica y toda la armadura, el pectoral que usaba, le ceñía todo esto a su cuerpo y lo mantenía sujeto en su cuerpo. Así que el cinto que el soldado usaba era un cinto muy importante. Era un cinto, mis hermanos, que era necesario para un soldado romano. Este cinto era necesario en la armadura. Una armadura sin un cinto era una armadura débil. Era una armadura que no podía seguir. Y Pablo, usando esta analogía, recuerden que es una analogía. Una analogía es cuando yo tomo una figura, una representación de algo material, para darle una aplicación espiritual. Y Pablo aquí toma la analogía de la armadura. Esta analogía que Pablo usa de la armadura, le dice a los creyentes que se aten la cintura, ¿pero con qué? Con la verdad. Así como un soldado se ponía el cinto para mantenerse la armadura firme, puesta, también Pablo dice, mis hermanos, átense la cintura con la verdad. Con la verdad. Pablo aquí no se refiere a la verdad del Evangelio. No se está refiriendo a la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. No es a ese tipo de verdad que Pablo se refiere. Cuando Pablo habla aquí que los hermanos deberían de atarse, de ceñirse, de fajarse la cintura con la verdad, Pablo aquí se está refiriendo, mis hermanos, a la verdad o a la integridad, a la fidelidad. Pablo se está refiriendo aquí a vestirse de sinceridad y honestidad. De esto que está hablando. Mis hermanos, vístanse de integridad, vístanse de honestidad, de sinceridad, lo cual eso va de acuerdo a Dios, porque Dios es todo esto, honesto, íntegro, recto. Dios es todo eso va de acuerdo al carácter de Dios. De tal modo, ustedes también vístanse con todo eso. Eso es contrario a lo que es las tinieblas, Satanás, que es mentiroso, engañador, y es alguien que no es íntegro. Miren cómo dice este comentario de Stanford Orr. Dice este comentario de Stanford Orr, ahí está en pantalla, dice: Satanás es el padre de la mentira, como dice en Juan 8:44. Para vencer, el cristiano debe tener las cualidades, para vencerle, el cristiano debe tener las cualidades de la veracidad, motivación pura, sin intereses egocéntricos, decir y vivir la verdad sin engaño, serle leal a Dios y fiel a sus compromisos. El cristiano solo tendrá esta característica cuando esté entregado a Dios, cuando camine íntimamente en comunión con Él y se alimente con la verdad divina. Cuando usted anda de una forma que agrada a Dios, en integridad, en honestidad, cuando usted anda ante el Señor de una forma que es fiel a Él, eso es lo contrario a lo que Satanás es. Y por tanto, es una forma que le ayuda a usted a estar firme ante la acechanza del enemigo. ¿Ven cómo se sigue diciendo el comentario? No sé si lo puse ahí. Dice,
Cuando vive la verdad, no se unirá con los propósitos engañosos del enemigo. Cuando usted vive la verdad, no se está uniendo con los propósitos engañosos de Satanás. Así sentirá la confianza y la firmeza y seguridad de andar en la luz. Claro, porque la verdad es de acuerdo a la luz. Cuando nosotros andamos en la verdad, estamos andando en la luz. Y cuando andamos en la luz, estamos agradando a Dios. Y el enemigo se enoja porque no hacemos lo que él quiere, hacemos lo que a Dios le gusta. Es a este tipo de verdad que Pablo dice que debemos de ceñirnos. Átense con la verdad. Esta es la primera pieza de la armadura. La honestidad, la sinceridad, la integridad y la fidelidad. Lo que Pablo nos dice aquí con esto, mis hermanos, es que la verdad, la integridad, la honestidad y la fidelidad, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo creo, porque si comenzamos a decir qué es verdad para ti, qué es honesto para ti, qué es integridad para ti, cada uno diría un montón de opiniones. Pero cuando tú buscas lo que es integridad, lo que es honestidad, de acuerdo a la palabra de Dios, ahí nadie puede decir nada. Porque lo que Dios es, es. Así que la integridad a la que debemos de andar es, nosotros debemos de andar honestamente, íntegramente, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso debe de moldear, debe de ceñir, debe de sujetar nuestras vidas siempre. Que nuestros estilos de vida, mis hermanos, de estilo de vida, nuestro diario vivir, sea, mis hermanos, caracterizado por la verdad. Así nosotros cuando hacemos eso nos mantenemos como firmes en un mundo de tiniebla y en un mundo que es contrario a la verdad. Este mundo va totalmente en contrariedad contra la verdad. Hoy en día se le llama, como dice la palabra de Dios, a lo que es bueno se le llama malo. Y a lo que es malo se le llama bueno. Y si tú te conformas a este mundo, al final y al cabo vas a terminar diciendo, tú de verdad, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero si tú te mantienes ceñido con la verdad de Dios, no te vas a mover. Aunque este mundo vaya a la deriva. Y de hecho va a la deriva porque tiene que ser así. Pero nosotros somos los que vamos a perseverar. Vamos a ver la segunda pieza de la armadura, versículo 14, la parte B. Dice, revestíos con la coraza de la justicia, o vístanse con la coraza de la justicia. La pieza, mis hermanos, esta pieza de la coraza, que está hablando aquí, la pieza de la coraza de la armadura, por lo general, la coraza era hecha de un material duro, de un material grueso. Era hecha de un material resistente. Y le voy a decir más o menos qué era la coraza ahora. La coraza del soldado lo cubría y lo protegía desde los hombros hasta los lomos. A veces cubría hasta su espalda. Esa parte frontal, pectoral de la armadura que cubría todo esto. Esa era la coraza. Y eso cubría al soldado. En algunas épocas, según fue pasando la época, la coraza fue hecha de mucho material. Primeramente la hicieron de lino y de cuero, la coraza. Después la estuvieron haciendo de piezas ligadas como con metal. Hasta hubo un tiempo que la coraza llegó a ser totalmente de hierro, de metal. La coraza era la principal protección del cuerpo de un soldado. Era la principal protección y lo libraba de aquellas espadas cortas cuando estaban en el combate. La coraza cuidaba al soldado de que le penetrara en su pecho o en su estómago. Así que la coraza era algo que protegía, podemos decir, mayormente casi el 80% del soldado, porque cubría la parte de los órganos vitales para que uno pueda vivir. La coraza cubría toda la parte torácica del soldado. Ahora, la coraza Pablo está hablando aquí, representa, ¿sabe qué? La justicia. La coraza representa la justicia, pero Pablo aquí no se refiere a la justicia imputada. La justicia imputada es la justicia que fue puesta a nuestro favor. Pablo no se refiere a aquella justicia que fue imputada, porque esa justicia ni tú la ganaste, ni yo la gané, ni la podemos ganar.
Me explico. La justicia imputada es aquella justicia que solamente la logró Cristo cuando murió en la cruz. Nosotros éramos culpables, condenados, alejados de Dios y merecíamos el infierno. Y no podíamos hacer ninguna obra para pagar la deuda que teníamos con el Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y llevó Él nuestra culpa. Y cuando Él pagó el precio, que Cristo dijo, tetelestai, consumado es, nuestras deudas fueron pagadas, fueron canceladas, y ahora los culpables que éramos nosotros somos inocentes, declarados justos ante Dios, no porque tú hiciste algo bueno, ni porque yo hice algo bueno, no, sino porque el bueno, el justo, cargó toda tu maldad y pagó el precio. Ahora esa justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Pero Pablo no se refiere aquí a este tipo de justicia. Más bien, Pablo se está refiriendo a un tipo de justicia diferente. Pablo se refiere, mis hermanos, aquí a lo que llamamos la justicia práctica. ¿Qué es la justicia práctica? Bueno, cada creyente debe de buscar cada día hacer este tipo de justicia, la justicia práctica. Y esto se refiere a una vida de obediencia, se refiere a una vida de devoción a Dios, a una vida de santidad. Esto es lo que una vida como le agrada al Señor, una vida en devoción, es lo que está hablando de la justicia práctica. Somos justos, como justos debemos de vivir como tales, prácticamente. Miren cómo dice Stanford, otra vez. Dice, el creyente ya recibió la bendición por el pasaje, pero el pasaje le manda a ponerse la coraza de justicia. Entonces Pablo está exhortando al creyente a la vida de rectitud y obediencia práctica. El obedecer a Dios y practicar la santidad y la rectitud derrotan las tentaciones de Satanás. Cada acto de obediencia fortalece al creyente para rechazar los siguientes ataques. O para rechazar los siguientes ataques. Cuando tú andas una vida más entregada a Dios, una vida más en devoción al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Tú te vas a sentir más fortalecido. Y cuando el enemigo viene, no va a poder hacerte frente porque tú vas a estar firme en la palabra del Señor. Miren cómo dice John F. Walbor y Roy B. Suk. Dice lo siguiente: así como la coraza protege el pecho del soldado de los ataques del enemigo, así el vivir justo y santificante protege el corazón del creyente contra los ataques del diablo. ¿Cuándo es que el enemigo gana mucho terreno en nosotros? Cuando nosotros vivimos una vida de rebeldía a Dios, cuando vivimos una vida injusta, que hace maldad, cuando vivimos una vida impura, es cuando el enemigo gana terreno en nosotros. Pero cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces somos fuertes. Es este tipo de justicia que la palabra de Dios está hablando aquí. Vamos a leer Romanos 6, 12 al 13. Dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué hacemos entonces? Si no, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros, o sea, mi cuerpo, mi ser, mi todo, a Dios como instrumento de justicia. La justicia práctica es esa justicia que tú te presentas a Dios. Señor, aquí estoy, tómame, para tu gloria, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte sin poner pero, porque muchas veces nos gusta poner pero. Yo quiero obedecerte sin poner queja, como tú digas y cuando tú digas, donde tú digas, como tú quieras, Señor, tú sabes mucho más que yo. Ese es el tipo de justicia que Pablo está hablando, la justicia práctica, de obediencia, de obedecer su palabra, la vida de devoción e integridad ante el Señor, la vida de santidad. Vamos a ver la tercera
pieza de esta armadura, por hoy. Vamos a ver, versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de paz. Vamos a ver la tercera armadura o pieza de armadura, que es la sandalia que representa el evangelio. La sandalia que representa el evangelio. Normalmente los soldados romanos, mis hermanos, llevaban una media bota que cubría como hasta el tobillo, aunque dejaba los pies descubiertos. Esa media bota que tenían los soldados iba amarrada a su tobillo y le protegía bastante. Incluso esta media bota que tenían los soldados le ponían hasta algún tipo de clavo en la parte de abajo, que ayudaba a que en la batalla se sostenieran firmes sin moverse ante el ataque de su enemigo. Esas botas capacitaban a los soldados para realizar largas caminatas y también luchas y mantenerse firme ante los ataques en la guerra. El evangelio, que es la buena noticia de salvación, es nuestro calzado. El evangelio de Cristo es ese zapato que nosotros debemos ponernos para mantenernos firmes. El creyente está en paz con Dios gracias al evangelio. El creyente está sin cuenta o con cuenta saldada ante Dios gracias al evangelio. Porque cuando nosotros creímos en el evangelio, fuimos libres, fuimos salvados. Esta es la confianza que nosotros tenemos, la garantía divina de que cuando creímos le pertenecemos a Dios y estamos firmes en Él por su palabra, por el evangelio. Este evangelio es un evangelio de paz que reconcilió. El evangelio reconcilia. Es interesante que cuando tú te conviertes a Cristo, no solamente tú te reconcilias con Dios por medio del evangelio, ¿sabes qué? Debería de reconciliarte con los demás. Es incongruente cuando tú dices, estoy bien con Dios, pero estoy mal con todo el mundo. Eso no está bien con Dios. Porque el evangelio te fuerza y te lleva a ti a que si Dios te perdonó, si Dios te perdonó toda tu deuda y tiene una relación contigo, a pesar de lo que tú sabes que tú eras, ¿cómo tú no vas a resolver los problemas con los demás? El evangelio es un evangelio de paz con Dios y de paz también con otros. Es un evangelio de paz. Miren cómo dice otra vez Stanford Orr, dice, debemos entender esta frase como esta: estar preparado para anunciar el evangelio. Debemos de estar preparados para anunciar el evangelio. El anuncio del evangelio vence los propósitos de Satanás porque pone en peligro su reino de tinieblas y amenaza con sacar su dominio a las personas que escuchan y creen en el mensaje de liberación y regeneración en Cristo. ¿Sabe qué? El evangelio le frustra los planes a Satanás. Porque sabe, como el enemigo Satanás es alguien que trata de imitar a Dios en todo, como Dios está tratando de alcanzar al mundo por medio del evangelio, Él también está llevando a la persona al infierno. Él también está haciendo su misión. Pero cuando tú estás predicando el evangelio, cuando tú estás preparado para predicar el evangelio, que esto es lo que es la idea de llevar los zapatos del evangelio puestos, estar listo. Aquí estoy. Hay un inconverso, predícale. Estás dispuesto a predicarle. Cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Tú estás frustrando los propósitos del enemigo. Satanás odia y teme el evangelio. Note usted que es lo contrario a la guerra que hace Satanás contra los propósitos de Dios. El evangelio es un mensaje de paz. El evangelio reconcilia con Dios al hombre enemigo y después le da tranquilidad en medio de la guerra. Eso hace el evangelio.
Miren cómo dice este versículo de Romanos 1, 14 a 16. Dice, tengo obligación tanto para los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo, tú no te avergüenzas del Evangelio? Porque el Evangelio, pues, es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Dice 1 de Pedro 3:15, dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. El Evangelio de paz, la armadura la pieza del Evangelio de paz, mis hermanos, que debemos estar listos para predicar el Evangelio con la persona. En cualquier momento, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, predicar el Evangelio. Entonces, la semana que viene vamos a ver las otras piezas de la armadura. Pero para ahora podemos quedarnos con esto, mis hermanos. Por ahora podemos pensar esto, que nosotros necesitamos vestirnos cada día con la verdad, con la honestidad y la sinceridad. Cíñete cada día con la verdad, con la honestidad y la sinceridad. Pero también con la justicia práctica, la obediencia a Dios, la santificación, vivir una vida piadosa, una vida en devoción y entrega a Dios. Necesitamos cada día ponernos esa coraza de justicia. Pero también debemos recordar el Evangelio, la buena noticia que nos reconcilió con Dios. Y ya no somos sus enemigos, porque nosotros fuimos salvados. Por tanto, nosotros debemos ahora llevar este Evangelio a otras personas. Si tú no conociste este Evangelio, también debemos llevarlos a otra persona, predicarlo para que otros también vengan a los pies de Cristo. Debemos de hacerlo. Cuando nosotros estamos firmes con toda la armadura de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Nuestro enemigo no podrá hacernos frente. Cuando tú tienes la armadura de Dios, el enemigo no va a poder hacerte frente, vas a resistir. Porque la armadura cumple el propósito por el cual Dios nos dio, ¿qué? Para estar firmes. Porque Dios nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para mantenernos firmes en guardia en un mundo que es hostil. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que nosotros podamos ver esta pieza. La semana que viene vamos a ver algunas otras piezas más de la armadura de Dios. Pero por ahora, que Dios nos ayude a que nosotros nos vistamos con la armadura. Este es un mundo que va cada día de mal en peor y debemos de estar firmes con toda la armadura de Dios, con el cinto, con la coraza y con los pies, con el calzado del Evangelio para resistir y estar firmes. Vamos a orar. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Dios, tú eres un Padre tan maravilloso que sabiendo que estamos en un mundo donde es hostil, donde va en contra de tu verdad, tú nos dejaste la armadura para que podamos estar firmes. Dios, ayúdanos a vestirnos de toda, con este cinto de la verdad, Señor, de la honestidad, de la integridad, la sinceridad. Pero también, Dios, con la coraza, con la justicia práctica, Señor, con la obediencia, la devoción y con la entrega a ti, Señor. Oh Dios, el Evangelio que muchas veces nada más lo creemos, pero no queremos anunciarlo. Ayúdanos también a poder predicarlo con valor, con denuedo, así como lo predicaban la primera iglesia primitiva. Ayúdanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Fortalécenos y ayúdanos a mantenernos firmes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.